Bienvenidas y bienvenidos, como siempre, a Convención Constitucional a través de las pantallas de Mega Plus. Vamos a ir conversando sobre algunos de los temas más relevantes de las últimas semanas y para eso estamos junto a Mauricio Morales. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natacha? Gusto estar acá nuevamente contigo para comentar los últimos contenidos que se han ido incorporando a esta nueva Constitución. ¿Hablemos del sistema político? Hablemos del sistema político. Bueno, recordemos que para tener un contexto hubo un acuerdo, sobre todo entre el Partido Comunista, Colectivo Socialista, Independientes No Neutrales, Frente Amplio, Movimientos Sociales, es decir, la izquierda, para impulsar temas importantes en cuanto a temas legislativos y también el poder ejecutivo, ¿cierto? Sí, así es. Y hay un acuerdo que vamos a pasar a explicar con algunas láminas, comenzando con el rol del presidente, si es que va a estar acompañado o no con el vicepresidente, ministro de Gobierno. ¿Cómo queda finalmente esta propuesta? La propuesta queda tal y cual la conocemos hoy día, tal cual funciona la presidencia hoy día, que es con la figura del presidente, pero sin compañía ni de un vicepresidente ni de un ministro de Gobierno. Las dos figuras quedaron fuera del acuerdo y en consecuencia vamos a tener un presidente que va a durar 4 años en su mandato y la novedad es la posibilidad de reelección inmediata. En Chile se incluye la reelección, pero la reelección luego de pasado un periodo. Hay que recordarle a la gente que esta institución de la reelección inmediata estuvo contenida en la Constitución del año 1833 y se terminó el año 1871 por una reforma constitucional. De ahí en adelante nunca más tuvimos reelección inmediata y luego de más de 100 años de historia podríamos tener nuevamente esta normativa dentro de la Constitución, lo que tiene puntos a favor y puntos en contra como cualquier tipo de reforma. También se habla o en esta propuesta, de bajar la edad para ser presidente. Ahora sería los 30 años. ¿Eso es correcto comparando, por ejemplo, la situación y experiencia de otros países? Bueno, hay países como España, Francia, Dinamarca o Noruega en que la edad mínima para dirigir un país coincide con la edad mínima para votar. Por lo tanto, es de los 18 años. Y dentro de América Latina, países como Colombia, Bolivia, Venezuela o Ecuador tienen esta normativa de los 30 años. Pero si uno lleva a promedio mundial, ese promedio está en torno a los 35 años, que es lo que actualmente dispone la Constitución del 80, modificada tantas veces, que es la Constitución que nos rige, pero el hecho de rebajar la edad va más de la mano con los países latinoamericanos que acabo de nombrar, porque las otras democracias industrializadas avanzadas, España, Francia, Noruega, Dinamarca, entre otros, se empata la edad para votar con la edad para dirigir un país, ya sea como presidente o como primer ministro, dependiendo del sistema político que se frague en ese país. Claro, lo que se ha establecido hasta ahora es un presidencialismo atenuado. Hay que aclarar, eso sí, que esto no va directamente al borrador, sino que faltan pasos. Se espera que en los próximos días se vote en el Pleno, una votación en general, luego en particular, y que además hay que considerar que hay otra propuesta que fue ingresada en los últimos días por parte de la UDI, Renovación Nacional y también de Independientes, y por otro lado el colectivo del Apruebo. Hay diferentes opiniones desde el ex Congreso Nacional sobre este tema, así que pasemos a escuchar algunas palabras de Marcos Barraza y también de Hernán Larraín Mate. El Congreso acá en Chile ha tenido varias veces la mayoría del presidente y no ha significado ningún descalabro. Esa es una aprensión y un temor de analistas que claramente tienen una preferencia por el Senado, pero no una preocupación por las transformaciones sociales y por acortar las brechas de desigualdad. El tema de la democracia, que tiene distintas instituciones donde se distribuye el poder para que hayan contrapesos y eviten que un presidente o presidenta de la República, teniendo control o mayorías en esta Cámara de Diputados, tenga en el fondo control de todo. Y esto es lo que es delicado. Abre la oportunidad, efectivamente, para que caudillos puedan capturar el sistema político. Bien, ellos hablan sobre todo de no solamente el presidencialismo atenuado que se ha propuesto, sino que también este bicameralismo asimétrico. Primero vayamos contándole a las personas de qué se trata esto y luego analizamos las palabras de los convencionales, ¿cierto? Perfecto. Con unas láminas que hemos ido preparando y que vamos a ver a continuación. Ahora se llamaría Congreso de Diputadas y Diputados y en vez del Senado estaría esta Cámara de las Regiones, muy diferente a lo que vemos hoy en día con esta Cámara de las Regiones con muchas menos atribuciones que el Senado y la Cámara Alta actual. Exactamente. Podemos discutir si es un presidente
presidencialismo atenuado o un presidencialismo recargado si es que miramos la reelección. La reelección le entrega un tremendo poder al presidente incumbente para poder competir por los próximos 4 años, teniendo a disposición todo el aparataje del Estado para estar en campaña permanente. Y eso iría a contrapelo de lo que es la visión o la imagen de un presidencialismo atenuado, pero lo podemos discutir. Respecto a lo segundo, que es la composición del Congreso, como lo veíamos recién en la lámina, este va a quedar compuesto por un Congreso de diputadas y diputados de 155 integrantes y una Cámara de las regiones que como mínimo tendría 3 representantes por región, es decir, tendríamos un mínimo de 48 representantes, salvo que la ley disponga que el número sea mayor. Ahora bien, es asimétrico precisamente porque el poder político recae en el Congreso de Diputados y Diputadas, mientras que la Cámara Territorial se va a dedicar fundamentalmente a temas de carácter regional, salvo cuestiones asociadas al presupuesto, a la ley de votaciones populares y escrutinios, entre otras tantas materias. Pero el poder es asimétrico precisamente porque hay una Cámara más poderosa que otra. Tanto así que el artículo 7 del acuerdo o del gran acuerdo, como se le denomina, señala de manera explícita que la Cámara de las Regiones no va a tener ninguna atribución de fiscalización frente a los actos de gobierno. Y eso la coloca en un nivel inferior al Congreso de Diputadas y Diputados, y eso es muy claro y en cualquier parte del mundo va a ser interpretado de esta forma. No tiene absolutamente nada que ver la eliminación del Senado o la aceptación del Senado con asuntos de desigualdad. Esa es una discusión que corre por otro carril. Lo concreto es que acá vamos a tener un Congreso totalmente desequilibrado y sin la posibilidad de ejercer pesos y contrapesos reales. Y eso es muy concreto y muy claro al leer el texto. Desarrollemos un poco esa idea, porque durante los últimos días hemos ido conversando con algunos convencionales, por ejemplo, de la derecha, dicen precisamente eso, de que no hay ningún contrapeso y que podría ser incluso peligroso generar caudillismo si es que el presidente y su coalición también están presentes en este Congreso de Diputadas y Diputados. Pero por otro lado, desde el Partido Comunista del Frente Amplio han dicho que no, que finalmente el contrapeso no se genera entre estas dos cámaras, sino que entre poderes. ¿Cuál es la visión que tiene sobre esto? Porque realmente vemos que hay opiniones muy dispares. Sí. La derecha se equivoca rotundamente al sospechar de que este sistema político vaya a redundar en una especie de populismo o caudillismo. Primero, porque en caso de que ese presidente de la República obtenga la mayoría en la Cámara, es cierto que va a tener el poder total, pero eso desconoce los límites que tiene un presidente de la República, tanto en el nuevo sistema de justicia, en la Contraloría General de la República, incluso en el propio Congreso, porque un presidente puede tener la mayoría nominal, pero no la mayoría real. Es decir, un presidente puede lograr la mayoría de los diputados electos, pero eso no necesariamente implica que todos los diputados van a actuar de manera disciplinada, sobre todo en un ambiente en que la disciplina partidaria en Chile está absolutamente cuestionada. Por lo tanto, yo discuto esta idea de la derecha de empatar este modelo con una especie de autoritarismo presidencial de carácter populista o caudillesco. Pero también discuto el argumento que viene desde la izquierda al señalar que igual van a existir contrapesos o que el único contrapeso posible es del Congreso al presidente. Esos son contrapesos verticales, pero los contrapesos horizontales que se producen dentro del Congreso entre las dos cámaras, eso claramente no va a existir, o por lo menos no va a existir de la manera en que lo conocemos. Bien, estas reacciones no solamente han surgido desde el Congreso Nacional, sino que también del Congreso. Escuchábamos palabras de Jimena Rincón y también de Manuel José Osandón a continuación y luego lo vamos comentando. Lamento dos cosas. Primero, que se hable de un acuerdo transversal. No están todos en ese acuerdo. Segundo, lamento que no se entienda que con ese acuerdo transversal se deja sin voz a las regiones. Creo que la Convención Constituyente se equivoca en el rumbo. Le dará todas las atribuciones a la Cámara de Diputados, la que no tendrá contrapeso. Esto tiene que ser votado, como yo le decía anteriormente, faltan instancias, pero también hay otro tema que no quedó en este gran acuerdo, que es que los movimientos sociales tienen que ser en algunos parámetros parecidos a los partidos políticos. Hablemos sobre eso. ¿Crees que deberían ser en alguna medida parecidos o tener más facilidades para las elecciones, tal como lo vimos en la convención? A ver, lo más probable, de acuerdo a lo que supimos el día viernes recién pasado, es que las organizaciones políticas vistas como movimientos sociales no van a poder competir finalmente con listas de manera análoga a como se produjo en la elección de convencionales.
Por lo tanto, ese es un avance que desde mi perspectiva va en la dirección correcta, dado que en un principio este informe había señalado o había utilizado el concepto de organizaciones políticas para empaquetar tanto a los partidos políticos como a los movimientos sociales. Con esto no quiero decir que los movimientos sociales sean instancias irrelevantes. Los movimientos realizan otro tipo de representación, pero la representación política formal en instancias de representación formal la realizan por excelencia los partidos políticos. Y la experiencia de otros países como Perú y Ecuador que intentaron o que avanzaron en este camino de empatar institucionalmente a movimientos y partidos políticos terminó con un proceso de ultrafragmentación y de eclosión del sistema de partidos tradicional de cada uno de esos países. Este informe se va a ver en el Pleno Sí. en los próximos días. ¿Qué crees que debería volver a la comisión y qué crees que va a avanzar finalmente? Yo espero que avance el proyecto en la estructura que tiene, particularmente en materia presidencial, sin perjuicio de que tengamos argumentos a favor o en contra de la reelección. En segundo lugar, creo que debiese volver a ser examinado el número de atribuciones de esta Cámara Territorial, porque el objetivo es generar estos pesos y contrapesos horizontales dentro del Congreso y también verticales entre el Congreso y el Ejecutivo. Y en tercer lugar, reexaminar, aunque ya hay materia avanzada de acuerdo a lo que supimos el viernes pasado, respecto a esto que comentábamos recién, de las organizaciones políticas, incluyendo partidos y movimientos, y el ideal es que la representación política formal sea realizada única y exclusivamente con los partidos, lo que no excluye, por cierto, la posibilidad de que compitan independientes. Los independientes pueden competir, lo pueden hacer al alero de un partido político o simplemente como independientes fuera de pacto. Bien, le decimos adiós al sistema político. Vamos avanzando a otro tema que tiene que ver con justicia, que también ha generado bastante revuelo dentro de la convención, también afuera, porque se ha creado una norma que crea el futuro Consejo de la Justicia que le restaría ciertas atribuciones a la Corte Suprema. Eso es lo que se habla hasta ahora. ¿Qué es lo concreto? Porque de repente vemos que hay muchas fake news dando vuelta, información falsa. Sí. ¿Qué podemos hablar en cuanto a esta norma? Lo concreto es que se va a dividir la función jurisdiccional de la función de administración de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que la Corte Suprema se va a dedicar fundamentalmente a la tarea que le compete asociada al examen de juicio, su tarea es jurisdiccional, mientras que el Consejo de Justicia se va a dedicar a asuntos plenamente administrativos o de gobierno dentro de este sistema de justicia. Y de hecho, desde la Corte Suprema hay acuerdo en el sentido de que ambas funciones debiesen estar separadas. Sí. La función jurisdiccional y la función no jurisdiccional o administrativa. La gran discusión está en la composición de ese Consejo de la Justicia, que en principio tendría 6 jueces y 17 personas, pero serían 6 jueces y los otros 6 o los otros 6 adicionales serían por sistema de alta dirección pública, pero votados por el Congreso. Y el miedo que existe es que el órgano se pueda politizar. Y ahí están trabados, pero la idea general sí ha recibido apoyo. Bueno, hemos escuchado declaraciones, por ejemplo, habló la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que la entrevistó precisamente Juan Manuel Astorga para Mega Noticias. Pasemos a escuchar sus palabras y luego conversamos sobre ello. Nosotros hemos varias veces mencionado, primero, que apoyamos que exista un consejo. Segundo, que creemos que la integración de ese consejo tiene que ser mayoritariamente judicial. ¿Le gustaría que además lo presidiera el presidente de la Corte Suprema? Y además, ¿no?, que lo presida el presidente de la Corte Suprema, porque eso permite un buen link, ¿no es cierto?, una buena relación y contacto entre ese organismo y la Corte Suprema, ¿no es cierto?, para poder combinar diálogo, ¿no es cierto?, para poder combinar intereses y, por supuesto, también hacer presentes necesidades, porque cuando uno está hablando, por ejemplo, del sistema de nombramiento o del sistema de traslados y todo, también hay algo que decir del punto de vista de cómo están funcionando los tribunales, ¿no?, porque esto no son cosas que son etéreas, ¿no?, sino que están imbuidas en un sistema en curso. Cuando hablamos de que la Corte Suprema estaría perdiendo poder, finalmente es una distribución de funciones que al parecer hay bastante acuerdo en ello. Sí, es más que
que la Corte Suprema pierda poder, en realidad se está distribuyendo el poder hacia un órgano adicional que va a descongestionar a la Corte Suprema, porque la Corte Suprema tenía a cargo el nombramiento de jueces y una carga administrativa que probablemente afectaba su función central asociada a esa función jurisdiccional. Por lo tanto, el hecho de que exista este consejo, al parecer avanza en la línea correcta, salvo la discusión que existe en torno a su composición. Y los jueces de la Corte, el gran temor que tienen, como te decía en la intervención anterior, es que se politice en exceso el órgano y eso traiga como consecuencia una función administrativa de la justicia que esté más determinada por cuestiones políticas que por cuestiones jurídico-normativas. Ahora vamos a revisar otro gol, otra lámina también que hemos ido preparando en cuanto al rol del fiscal nacional que estamos viendo ahora. Se ha propuesto también que en vez de que exista haya otro consejo, pero este sería el Consejo Superior del Ministerio Público y estaría integrado por 7 integrantes. El consejo va a designar a su presidente y los fiscales regionales y tendría una duración de 4 años. ¿Qué te parece esto? A ver, en esto sí que no hay consenso dentro de los principales especialistas en la materia y también de ex fiscales nacionales que hemos ido escuchando, porque señalan que este estilo de formar órganos colegiados no va en la línea correcta por la sencilla razón de que al eliminar la figura del fiscal nacional, entonces no se asumen responsabilidades individuales, sino que responsabilidades colectivas y por lo tanto sería mucho más difícil traer esas responsabilidades a un órgano colectivo que a una sola persona. Desde el mundo más jurídico, se señala que no es una reforma que vaya a avanzar en la dirección correcta, producto de que las responsabilidades se van a repartir o distribuir y no se van a focalizar en una sola persona que es la del fiscal nacional. A pesar de tener un presidente, que eso es el argumento... A pesar de tener, sí, claro, a pesar de tener un presidente. Sí. Escuchábamos al coordinador del Sistema de Justicia, Cristian Viera, que decía, bueno, claro, va a estar compuesto por varias personas, pero hay un presidente, y escuchábamos también a la convencional Ruth Hurtado de Vamos por Chile, que decía, bueno, el temor precisamente es eso, que se está distribuyendo, hay muchos integrantes, entonces no hay una persona responsable en esto. Exacto. Pero también ha estado en tela de juicio el rol del fiscal nacional. Exacto, sí, porque el fiscal nacional, bueno, lo sabemos, no ha tenido un muy buen registro público, por decirlo de manera elegante, y eso ha traído como consecuencia también que desde la convención se haya criticado la figura pensando probablemente en la última gestión del fiscal Abot. En consecuencia, es muy probable que eso haya incidido en el debate que hoy día se está dando en la convención y veremos si es que están los votos para eliminar la figura del fiscal nacional y pasar a este nuevo consejo colegiado que, si bien tendría un presidente, claramente sería un presidente no con poder absoluto como lo tenía el fiscal nacional, sino que un poder compartido con otros jueces. Bien, ¿qué dice la Asociación de Fiscales? Pasemos a escuchar. Concordamos en que un órgano colegiado se entiende necesario para poder definir políticas de persecución penal y criterios de actuación, pero no asumir la dirección de un órgano como el Ministerio Público que deba hacer gestión con eficiencia, eficacia y oportunidad, para lo que se requiere una cabeza que permita además identificar con claridad responsabilidades ante el eventual incumplimiento de sus obligaciones. Un órgano colegiado eventualmente dividido solo puede llevar a la inacción y en consecuencia a la ineficacia del Ministerio Público. ¿Cómo crees tú, Mauricio, porque este tema de repente es muy complejo, quizá un poco árido para la ciudadanía, cómo crees tú que debería resolverse este tema del Sistema Nacional de Justicia, que hemos visto también que se habla del pluralismo jurídico, etcétera, pero en cuanto a la Corte Suprema, al fiscal nacional, sí, con estos consejos que también ha sido bastante criticado, ¿a qué dirección deberíamos ir? Es un entramado institucional sumamente complejo. Esto lo va a tener que revisar en gran medida la Comisión de Armonización, porque pueden existir contradicciones en cada una de las medidas en las que va avanzando la Convención Constitucional. Me parece que va a existir cierto consenso en esta idea de dividir las funciones de la Corte Suprema dedicada a jurisdicción y este otro consejo dedicado a la función administrativa. Eso yo creo que se va a aprobar finalmente, quedando a discusión la composición de la misma. Y en el caso del fiscal nacional lo veo un poco más complejo, por lo que decía precisamente uno de los voceros, es decir, que
el hecho de tener un órgano colegiado puede llevar a la inacción y a la ineficiencia en comparación con una figura que concentre las decisiones y que sea este fiscal nacional. Ahora bien, para explicarle esto a la ciudadanía es un proceso mucho más complejo, pero en rigor tendríamos un sistema de justicia en principio doble, un sistema de justicia nacional, un sistema de justicia indígena, tendríamos una Corte Suprema con la función jurisdiccional y este otro consejo con la función administrativa, y en el caso de la Fiscalía Nacional tendríamos, si se aprueba todo esto, un órgano colegiado pero con un presidente dentro de esa Fiscalía Nacional. ¿Cuál es el límite de las intervenciones o opiniones de, por ejemplo, la Corte Suprema? Porque hemos visto que en las últimas semanas se han ingresado oficios a la mesa directiva mostrando su preocupación, le genera ruido ciertos artículos que se han ido aprobando. ¿Eso debería darse en este proceso o deberían quedar al margen y respetar también la autonomía de la Convención? Sí, a ver, ese es un debate importante, porque para algunos el poder constituido no debiese incidir en lo que está realizando el poder constituyente, ¿sí? Pero para otros, precisamente porque estamos en un periodo de discusión constitucional, entonces los actores involucrados pueden participar libremente y opinar libremente de los temas que a ellos le competen. De hecho, como veíamos en la discusión sobre el bicameralismo, los senadores están participando de manera muy activa y lo están haciendo de la peor forma. ¿Por qué? Porque en lugar de entregar argumentos, están entregando calificativos. Y eso, en una discusión de estas características, lo único que hace es llevar el debate más a conceptos laterales que a una discusión de fondo. Las polémicas. Las polémicas. En cambio, en la discusión sobre Corte Suprema y Fiscalía, me parece que los argumentos esgrimidos por la vocera de la Corte Suprema contribuyen al debate, y en el caso de la Fiscalía Nacional también. En el caso del Senado claramente no, pero sí, a mí me da la impresión de que es muy válido que estén opinando estos actores sin perjuicio de que la autonomía y la independencia recae única y exclusivamente en la Convención Constitucional. Mauricio, uno de los temas también que se ha criticado es la edad de los fiscales, 75 a 70 años. ¿Es realmente importante esa baja de 5 años? Bueno, yo diría que no es tan relevante, no creo que sea una discusión que vaya a incidir demasiado en la decisión que tomen los convencionales. Pueden algunos interpretarlo como una forma de romper con cierta tradición y otros lo pueden interpretar simplemente como un cambio menor. Esas son discusiones que se van a ir dando, pero yo tengo la sensación de que se van a resolver una vez que esté clarificada la función y la composición de este consejo y la presencia de este presidente de ese consejo o la mantención de este fiscal nacional. Bien, nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero a la vuelta vamos a seguir profundizando sobre todo con lo votado en relación al informe de derechos fundamentales. Hay harto que hablar: salud, educación, expropiación, derecho a propiedad, así que no se vaya. Ya estamos de vuelta de la pausa comercial y como yo les adelantaba, vamos a conversar sobre lo votado en el Pleno de Derechos Fundamentales, que abordó varios temas. Pero vamos a comenzar con derecho de propiedad y expropiación. Y me gustaría, Mauricio, que nos bajes un poco esos temas, explicar realmente qué significa el derecho de propiedad. Bueno, el derecho de propiedad está consagrado en la actual Constitución y es muy claro respecto a indicar que la propiedad es una cuestión inalienable y propia de cada una de las personas naturales o jurídicas. Fíjate que el nuevo texto dice: toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes. Hasta ahí es muy parecido a lo que tiene la Constitución actual, pero luego señala el texto: salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. ¿Cuál es el punto acá? No sabemos muy bien cuáles van a ser aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes. Puede ser el mar, puede ser el aire, o lo que la Constitución y las leyes declaren como inapropiables. Falta esa definición. Que se ve en otra comisión. Que se ve en otra comisión, de hecho, y ahí precisamente está el punto asociado a la comisión de armonización de la que vengo hablando hace un ratito. Es decir, si uno lee este primer artículo, se queda con la sensación de que el derecho de propiedad está garantizado
Pero queda la duda respecto a aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes y que no formarían parte de ese derecho de propiedad. Por lo tanto, ahí se va a dar un debate muy importante y luego podemos examinar cómo esto se hace la bajada para el caso de las expropiaciones, si lo queremos ver así. Bueno, pero ha habido también otros temas que se ha visto en esta comisión en relación a salud, a educación y también a las pensiones. Te voy a invitar a ver una portada que salió la semana pasada en las últimas noticias que estamos viendo ahora al convencional Bernardo Fontaine, que precisamente dice lo siguiente: los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales. Fue parte de la portada de Bernardo Fontaine, que fue bien criticado por los convencionales. Esto a raíz también de que no se aprobó una iniciativa popular de Con mi plata no, que fue una de las que más firmas tuvo, cerca de 60.000, pero sí se aprobó la de No Más AFP, impulsada por la coordinadora No Más AFP, que tuvo cerca de 24.100 firmas. Hablemos sobre esta portada. ¿Es correcta esta información o no? Todos han dicho y todos los convencionales han señalado que no es correcta la interpretación que hizo Bernardo Fontaine en el sentido de señalar que los fondos previsionales ya no iban a ser propiedad del trabajador. De hecho, algunos de los convencionales señalaron explícitamente que esto era una noticia falsa, pero Fontaine se defiende señalando que él se refería fundamentalmente al texto o a la propuesta o a la iniciativa popular de norma del movimiento No Más AFP. Entonces, Fontaine pudo haber sido impreciso en la afirmación, pero su defensa es que lo hizo sobre la base de la lectura de esa norma, de esa iniciativa popular de norma. Esta discusión, Natacha, se va a extender y se va a extender por la siguiente razón. Claudia Sangüesa, que era la jefa económica del programa del presidente Boric, señaló en su momento que lo heredable era el derecho a la seguridad social, ¿sí? Y no habló de la herencia de los fondos de pensiones. Y posteriormente, hace una semana aproximadamente, la ministra del Interior, Isquia Siches, señaló que el hecho de seguir pensando en los fondos de capitalización individual como ahorro por parte del trabajador no era el mecanismo quizá correcto para establecer un sistema de seguridad social. Por lo tanto, esta idea de reparto ronda no solamente en la convención, sino que también en el gobierno. Pero otra cosa es afirmar que te vayan a expropiar los fondos de pensiones que tú has acumulado hasta ahora. Sí, porque esto ni siquiera ha llegado al Pleno. No, en absoluto. Es algo que está viendo solamente la Comisión de Derechos Fundamentales. Exacto. Vamos a escuchar declaraciones de algunos convencionales. Nos queremos referir en particular a una serie de noticias falsas, y es importante señalar con esas palabras que son falsas, respecto a que la Comisión de Derechos Fundamentales habría votado o estaría en un plan por expropiar los fondos de pensiones de los y las chilenos. Eso es falso. Son irresponsables las declaraciones del convencional Fontaine. A lo único que ayudan es a la confusión y a seguir tratando de torpedear el proceso. Llamar a la tranquilidad de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país, porque aquellas normas que van a salir de la Comisión de Derechos Fundamentales van a salir a proteger a las y los trabajadores y, por supuesto, a escuchar las demandas sociales históricas de nuestro país en este tiempo en materia de pensiones. Mauricio, este va a ser uno de los temas más álgidos o uno de los más álgidos en esta nueva Constitución, sí, ¿cierto? Sí, porque la discusión de fondo que se planteó desde un inicio fue: ¿los fondos son de los trabajadores? Sí. ¿Son heredables? Sí. ¿Este sistema de capitalización individual ha sido eficiente para entregar pensiones dignas a la gente? No. En consecuencia, ¿qué cambios se pueden hacer? Bueno, avanzar hacia un sistema de seguridad social más solidario. Esa es la gran tensión que hoy día se encuentra el mundo político. Y esta tensión también ya se llevó al Congreso hace rato. De hecho, en la discusión sobre aumentar los puntos de cotización, que algunos de esos puntos de cotización con cargo al empleador fuesen a la capitalización individual del trabajador y la otra parte a un fondo solidario, eso es parte del debate que estamos viendo. Yo tengo la sensación de que esto va a concluir con lo que
todo el mundo espera, que es un sistema mixto, en que tú como trabajador tengas la posibilidad de seguir con tu AFP, claro, o simplemente cambiarte a un sistema estatal, pero manteniendo esta idea de que si incrementamos la cotización a cargo del empleador, una porción importante de esa cotización adicional vaya a este fondo solidario. Claro, esto es a raíz también de lo que yo mencionaba al inicio, de que se rechazó Comi Plátano, que buscaba precisamente que los ahorros previsionales, y así lo decía el texto, que los ahorros previsionales sean... o sea, que finalmente... No expropiables y heredables. Claro, sí. y que los trabajadores sean dueños de sus ahorros previsionales. Y como eso se rechaza, Bernardo Fontaine votó a favor finalmente de Comi Plátano, pero se rechazó en la comisión y ahí muere, como le decimos nosotros, ya no puede seguir avanzando. Y esto también ha generado polémica. La semana pasada salió en la portada de La Segunda incluso, de que estas iniciativas de la ciudadanía, estas iniciativas de norma popular, finalmente no van avanzando a pesar de todas las firmas de la ciudadanía. ¿Cómo ves ese proceso? Porque escuchábamos, por ejemplo, al vocero de Comi Plátano cuestionando el proceso democrático de la ciudadanía para incidir de cierta manera en la convención. Sí. Eso está cuestionando algo que se apareció ya el día viernes pasado respecto a los mecanismos de democracia directa. A ver, se han hecho propuestas o iniciativas populares de norma, no más AFP, y por otra parte, esto de Con Mi Plata no. Sí. Esta última obtuvo 60.000 apoyos, muchos más de lo que obtuvo alguno de los convencionales que hoy día están instalados ahí. Y por lo tanto, son iniciativas que los convencionales han examinado, pero que finalmente han rechazado. Y esto pone en entredicho lo que puede suceder en caso de que se instituyan en Chile mecanismos de democracia directa. Los mecanismos de democracia directa son generalmente de abajo hacia arriba, desde la ciudadanía hacia el poder político, porque si no fueron consideradas estas iniciativas en un proceso constitucional, la pregunta es si van a ser utilizadas y van a ser incidentes en un ambiente democrático como el que tenemos. Es decir, si es que hay iniciativa popular de ley, por ejemplo, como la tienen en Uruguay, va a tener un impacto acá en Chile, o si hay, por ejemplo, referéndum revocatorio. Es decir, que el Congreso apruebe una ley, pero que la ciudadanía junte firmas para revocar esa ley. Hoy día eso, por lo menos, de acuerdo a lo que hemos visto, está en entredicho, diría yo. ¿Y sería un buen camino? Las iniciativas populares de ley y los mecanismos de democracia directa son como los cuchillos. O sea, algunos pueden ser muy afilados y otros no. Pueden tener un efecto significativo en la toma de decisiones, pero a veces producen el efecto contrario, particularmente cuando se trata de revocatorias de mandato. La revocatoria de mandato, que la podemos discutir más adelante, consiste en que una autoridad pueda ser sacada del poder si es que se juntan firmas y se llama a una especie de plebiscito revocatorio. Y son prácticas que, por lo menos en algunos países como en Perú, produjeron el efecto contrario. Es decir, no generaron más democracia, sino que menor democracia. Porque la oposición se juntaba, reunía las firmas, llevaba a plebiscito, se cambiaba nuevamente, luego los perdedores hacían exactamente lo mismo y era un cuento de nunca acabar. Se trampaba, exactamente. Bien, Mauricio Morales, muchas gracias por acompañarnos como siempre todos los lunes acá en Convención Constitucional analizando tantos temas y a pocas semanas de que termine este proceso de votación. Ya, muy pocas semanas, sí. No, muchas gracias a ti por invitarme nuevamente. Bien, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos y nos volvemos a juntar mañana a las 3:30 por las pantallas de Mega Plus. Buenas tardes. Mega Noticias Alerta.